Bienvenidos al curso virtual del Estudio Bíblico Básico. Mi nombre es Samuel So, profesor de Teología del Seminario Gozo Eterno, y estaré encargado de este curso. Para comenzar esta lección introductoria, permítanme compartir con ustedes una historia. En una pequeña iglesia, 5 hombres decidieron formar un grupo para estudiar juntos las Escrituras. Se reunieron en una de sus casas y decidieron mirar un texto bíblico con el que todos estaban bien familiarizados, el cual era Romanos 8:28. Los hombres en unísono leyeron el texto que dice: "Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito". Después, tomaron turnos para comentar el significado del versículo. El primer hombre del grupo comenzó la discusión diciendo: "Yo una vez escuché a un pastor que usó este versículo como la base bíblica para predicar que si ofrecemos más nuestro dinero a la iglesia, Dios lo aceptará como nuestra expresión de amor y obrará para multiplicar nuestra ofrenda". El segundo hombre del grupo respondió: "Pues me imagino que no está hablando solamente del dinero, ya que el versículo dice que todos los que aman a Dios tendrán las cosas cooperando para bien. Pienso que está diciendo que Dios nos bendecirá con muchas cosas buenas en la vida, incluyendo la bendición financiera. Dios desea que nosotros vivamos bien en la tierra, ¿no es cierto?". El tercer hombre del grupo se veía confundido y dijo: "Pero un momento, hermanos, ¿cómo sabemos que la palabra bien en este versículo está hablando de la multiplicación de la ofrenda o la bendición material?". El cuarto hombre del grupo comentó: "Hermanos, no sé ustedes, pero para mí este texto significa que si yo siento amor hacia Dios, Él reducirá mis sufrimientos". El quinto hombre tenía una expresión destrozada y dijo lo siguiente: "Hermanos, estoy en medio de una crisis financiera y también estoy sufriendo por mantener mi matrimonio vivo. Mi esposa quiere dejarme. Yo siempre he amado a Dios y Él siempre ha sido mi fuerza en medio de mis dificultades y sufrimientos, pero me están diciendo que mis malas fortunas son evidencia de que Dios nunca me ha amado. ¿Dios no tiene un propósito para mí? ¿Nunca fui un cristiano verdadero?". Este grupo de estudio bíblico es un desastre. Está causando más daño que bien, por lo menos al quinto hombre del grupo. ¿Cuál es exactamente el problema de este estudio bíblico? ¿Qué están haciendo mal? A continuación, veremos las principales dificultades que se pueden presentar en el estudio bíblico. De pronto, muchos leen la Biblia, pero muchos sufren dificultades para estudiarla. ¿Por qué? La razón principal puede ser que ellos no saben cómo estudiarla. Sin saber cómo estudiar la Biblia cuidadosamente, una persona puede interpretar la palabra de Dios incorrectamente. Sin la interpretación correcta, la palabra de Dios será aplicada incorrectamente. Estudiar la palabra de Dios bien es tan importante y beneficioso para nuestras vidas cristianas. Otra razón por la que los cristianos tienen dificultades para estudiar la Biblia puede ser porque piensan que estudiar la Biblia es algo para quienes están estudiando en un seminario o de pronto enseñando en uno. Sin embargo, las escrituras han sido estudiadas a lo largo de toda la historia del cristianismo, aun en tiempos donde no había seminarios como los que tenemos hoy en día con profesores contratados y estudiantes que pagan matrícula. Incluso David, quien era un guerrero rey y no un erudito, estudió y meditó en las escrituras y encontró gran conocimiento y sabiduría. Él dice en Salmo 119, 97 hasta 100: "Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado". Mi punto es que estudiar cuidadosamente la palabra de Dios no es solo para algunos, sino para todos los cristianos que aman a Dios y fueron llamados a conocerlo más profundamente. Otros tienen dificultades con el estudio de la Biblia porque han leído la Biblia una vez, o por lo menos una parte de la Biblia, sin encontrarla interesante. Y esta falta de interés ha hecho que no deseen estudiar la palabra de Dios. Pero en realidad, esta falta de interés revela más la condición de la persona que la condición de la palabra de Dios. La palabra de Dios se trata del creador del universo, que creó todo lo que encontramos interesante y deseable en nuestras vidas. Si Dios puede crear las cosas que encontramos tan interesantes y deseables dentro de sus condiciones finitas, entonces yo creo que Dios infinito debe ser mucho más interesante. Solo una persona interesante puede crear cosas interesantes.
Por lo tanto, fallar en encontrar interés en Dios, el Creador, está enraizado en la falla para ver y entender la belleza y la majestad de Dios a través de las Escrituras. David dice en Salmo 119, 103, «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Tal deleite con la palabra de Dios es posible aún para nosotros. Yo puedo testificar de este deleite. Para quienes no han experimentado la absoluta belleza y deleite que se encuentra en la palabra de Dios, mi oración es que Dios use este curso para concederles el entendimiento y la habilidad para disfrutar su palabra al máximo. Algunos piensan que aunque leer la palabra de Dios es algo que todos los creyentes deben hacer, estudiar la palabra de Dios es una labor solo para los que son llamados a predicar, facultados con una unción o don especial, o son más espirituales entre los cristianos. Esto tampoco es cierto. Dios desea una relación personal con cada uno de sus hijos y la palabra de Dios es su expresión de amor para cada uno de ellos. Adicionalmente, cada creyente renacido tiene al Espíritu Santo, quien nos ayuda a discernir la verdad cuando luchamos por encontrarla. Pablo dice en 1 Corintios 2, 12 a 14, «Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente». Hasta hoy el Espíritu Santo guía a quienes lo tienen a Él para descubrir la verdad por medio de la palabra de Dios. No estoy diciendo que todos los renacidos interpretarán la Biblia perfectamente, pero ciertamente el Espíritu nos ayuda a dirigirnos hacia la verdad. Por lo tanto, el propósito de este curso es proveer un entendimiento y práctica de los pasos fundamentales de un estudio bíblico básico, los cuales son observación, interpretación y aplicación. Estos pasos fundamentales serán aplicados cuidadosamente considerando los contextos históricos y literarios del texto bíblico para interpretar la palabra de Dios con más fidelidad. Mi esperanza es que al final del curso puedan estar equipados para emplear estos 3 pasos al realizar un estudio básico de la Biblia y así aplicar la preciosa palabra en sus vidas y comprender holísticamente por qué es tan importante y necesario estudiar la palabra de Dios profundamente, observando la transformación que trae a sus vidas. Pero antes de seguir, es importante conocer que este curso está basado en unas convicciones presuposicionales con respecto a las escrituras. Estas convicciones, como van a descubrir más adelante, tienen un gran impacto en la manera en cómo este curso abordará las escrituras. Entonces, miremos la primera convicción. La primera convicción que fundamenta la instrucción de este curso es que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice: «Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra». La palabra inspirada en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, es una palabra difícil para entender bien, porque en toda la Biblia es usada solamente aquí. Es decir, no podemos hacer comparaciones para entender mejor esta palabra. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que surge de la combinación de 2 palabras, Dios y soplo. Literalmente significa soplado por Dios. Algunas traducciones en inglés la traducen así literalmente. Por ejemplo, New International Version la traduce God breathed, Dios soplado. Y English Standard Version la tiene como breathed out by God, soplado por Dios. Mirándola así, me parece una palabra muy interesante, porque no puedo evitar pensar en otros 2 textos bíblicos, Génesis 2:7 y Juan 6:63. Génesis 2:7 dice: «Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Juan 6:63 dice: «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Aquí está mi punto central. Las escrituras son las palabras de Dios que consisten en el poder divino para dar vida. Y Dios, por toda la historia y hasta hoy, otorga esa vida a los que fueron llamados y experimentaron una nueva vida en Cristo. Este poder de Dios que da vida por medio de su palabra es algo que yo puedo testificar y espero que ustedes también. Por lo tanto, vale la pena estudiar la palabra de Dios con nuestra mayor reverencia y atención. Bueno, miremos la segunda convicción. La segunda convicción es que la palabra de Dios es la verdad.
En Juan 17:17, Jesús dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Pablo también dice en Tito 1:2 que Dios no miente. Si Dios es veraz y decidió comunicarse por medio de su palabra, eso significa que su palabra también es veraz. Yo también creo que las copias de los manuscritos redactados por los autores originales de la Biblia, por las cuales tenemos nuestras traducciones hoy, son muy confiables para experimentar la veracidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, vale la pena investigar la palabra de Dios lo más que se pueda para saber más de Él y sus revelaciones. Bueno, miremos la tercera convicción. La tercera convicción es que el propósito de las escrituras es esencialmente ser aplicadas en la vida de cada persona. Es fácil dejar todos los estudios, investigaciones y discusiones de la Biblia simplemente como conocimiento y no aplicarlo a la vida. Investigar y discutir teología puede ser tan interesante que hay muchísimas conferencias dirigidas por académicos como profesores, maestros, investigadores y estudiantes de teología, donde algunos no creen en el Dios que es revelado en las Escrituras, sino solamente ven a las Escrituras como un texto importante para el desarrollo de la humanidad. En pocas palabras, discutir teología es una actividad que puede y está siendo hecha por los incrédulos. Como estudiantes de la palabra de Dios, si no lo aplicamos, no somos diferentes a los incrédulos que también estudian la palabra de Dios académicamente. La naturaleza de la Biblia, con todos los mandamientos y las revelaciones sobre Dios, la depravación de la humanidad y la necesidad de la salvación de Dios, nos muestra que es un mensaje que debe ser profundamente meditado y aplicado en la vida personal y comunal. Como ya fue referenciado antes, Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. El propósito es que seamos más como Cristo y la palabra de Dios es nuestra guía para cumplir esa meta gloriosa. Para comenzar este curso, quiero hacer unas sugerencias que les ayudarán mucho en sus estudios de la Biblia. Primero, es muy recomendado tener una Biblia con una traducción o versión moderna. Antes de explicar por qué, de pronto hay algunos de ustedes que se han preguntado por qué hay tantas diferentes versiones de la Biblia. Esto es debido a que cada versión tiene su propia filosofía de traducción. Sin embargo, casi todas las traducciones pueden ser categorizadas dentro de un rango. Por un lado, existe la traducción que sigue un método de traducir más literal al texto original. Algunas veces traducir palabra por palabra puede hacer la expresión un poco más extraña o difícil de entender, pero las palabras y la estructura son más precisas a la versión original. Por otro lado está la traducción de sentido por sentido. Este método de traducción intenta traducir de una manera que es más entendible, pero al costo de la precisión de palabras y estructuras al texto original. Entre las versiones más populares en español, aquellas que son traducidas más literalmente incluyen la serie de Reina Valera y la Biblia de las Américas. Las versiones que traducen más sentido por sentido incluyen Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, Biblia Latinoamérica, Biblia de Jerusalén, Nueva Biblia Española, la Biblia del Peregrino y Nueva Biblia al Día. Las versiones que traducen con un balance de los dos métodos incluyen la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Reina Valera Actualizada, Reina Valera Contemporánea, Nueva Biblia Latinoamérica de hoy y La Palabra. Para ilustrar mejor, miremos un ejemplo de las diferencias. Ya vimos la versión de la Biblia de las Américas para 2 Timoteo 3:16 y 17, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La versión traducción en lenguaje actual lo traduce de la siguiente manera. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Como pueden ver, la traducción en lenguaje actual es más clara y entendible. Sin embargo, debido a la decisión de traducir la palabra inspirada como mensaje, se perdió la precisión de la palabra que se trata de un soplo o aliento divino de Dios.
De todos modos, independiente de la versión que usted decida escoger, es importante que escoja una versión con un español moderno. En otras palabras, es mejor que escoja una versión que no le será difícil comprender. Por ejemplo, la versión Reina Valera 1960 o más antiguas serán muy difíciles y no recomendables para un bachiller o universitario que acabo de conocer sobre Cristo. Pero si usted es un estudiante del seminario que está planeando hacer estudios profundos palabra por palabra en los lenguajes originales de la Biblia, como el hebreo o el griego, una versión más literal para su estudio bíblico podría ser muy beneficiosa. Por supuesto, usar dos o más versiones con diferentes métodos de traducción es también una opción. En las lecciones de este curso vamos a usar varias traducciones diferentes, pero la traducción principal que vamos a usar será la Biblia de las Américas. Segundo, es muy recomendado tener una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio es una edición de la Biblia que tiene explicaciones que proveen al lector un entendimiento más preciso sobre los términos, la estructura y el contexto del texto bíblico. Hay también Biblias de estudio diseñadas para audiencias específicas, como la Biblia para nuevos creyentes, la cual es una Biblia de estudio para, como dice el título, nuevos creyentes. La Biblia para el líder de jóvenes es una Biblia de estudio para los líderes de ministerio juvenil e infantil. La Biblia de estudio apologética es una Biblia de estudio diseñada específicamente con la información que equipa a los creyentes con el conocimiento para defender la veracidad de la palabra de Dios. Yo todavía uso varias Biblias de estudio para comenzar mi estudio bíblico. Es preferible escoger una que tenga bastante notas, referencias cruzadas y artículos. La siguiente página web muestra una lista extensiva sobre las Biblias de estudio en español. Bueno, creo que lo que cubrimos hasta el momento nos ayudará a disponernos para comenzar este curso. Bienvenidos.